Santo Evangelio según San Mateo capítulo 5, versículo 1 al 7, y leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, para la gloria del Señor y nuestra edificación. Y viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amén. Gloria al Señor. Pueden ponerse cómodos, hermanos. Y continuando entonces con la exposición del Sermón del Monte, estamos en el versículo 7, en la bienaventuranza de los misericordiosos. Y el título para seguir desarrollando este tema es las razones persuasivas para ser misericordioso. ¿Qué razones tienen los habitantes del reino, los hijos del reino, para ser misericordiosos, hermanos? La idea central de esta enseñanza es que la misericordia no es una opción secundaria para el creyente, hermanos. Muchas veces tendemos a esto. No es secundaria de ninguna manera, sino es una evidencia indispensable de una nueva vida en Cristo, de aquel que ha nacido de nuevo. Él refleja ese carácter de un Dios justo, de un Dios misericordioso. Así que cada uno debemos reflejar el carácter de Dios, porque Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Y el propósito es motivarnos, hermanos, a cultivar una vida cada día de misericordia, mostrando que ella contribuye al propósito, hermano, de Dios, el propósito de esa nueva creación que somos nosotros. Reflejar entonces la imagen de Dios agrada al Señor como un sacrificio espiritual, y lo veremos más adelante, hermanos, y seguir el ejemplo perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Así que debemos cultivar la misericordia, porque este ejemplo contribuye al reino, hermanos. Y reflejamos entonces la imagen de nuestro Dios. Bien, en mi introducción, hermanos, el Señor Jesucristo no solamente ordena la misericordia, sino que inclina nuestra voluntad para que, mediante argumentos bíblicos, nosotros, hermanos, podamos entonces tener conciencia de estas evidencias y dejemos de vivir para nosotros mismos y aprendamos a vivir para la gloria suya. La misericordia nos enseña a vivir para la gloria del Señor. Para recordarles que la misericordia, hermanos, la misericordia es el amor de Dios en nosotros, el amor actuando frente a la miseria ajena. La misericordia es el amor actuando frente a la miseria ajena. Es ver el sufrimiento y responder, es contemplar la necesidad y extender ayuda, y es observar la culpa y poder ofrecer perdón. No es debilidad, no es pasar por alto, hermanos, el pecado en ninguna manera, no es un sentimiento superficial tampoco, sino es una manifestación, hermanos, visible de poder reflejar un corazón regenerado. Y la pregunta para nosotros en esta mañana no es si hemos recibido misericordia, porque si estamos aquí es porque hemos recibido mucha misericordia. La pregunta es, hermanos, ¿qué razones nosotros tenemos para mostrar misericordia a otros? ¿Qué razones? ¿Cuáles son nuestras razones? Así que nuestro texto en esta mañana nos presenta una promesa gloriosa. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y a la luz entonces de esta palabra, hermanos, veremos 4 razones persuasivas para vivir una vida llena de misericordia, para vivir una vida que pueda ofrecer misericordia. Y esto me lleva a mi encabezado. Los 4 puntos están acá. El propósito de nuestra nueva creación. Estas son las razones persuasivas, hermanos, bíblicas para vivir una vida de misericordia. Primero, el propósito de una nueva creación.
Segundo, reflejar una imagen fidedigna de Dios. Tercero, sacrificios que agradan a Dios. Y cuarto, el ejemplo supremo de Cristo. Y vamos a desarrollar entonces nuestro primer encabezado, el propósito de nuestra nueva creación. La Escritura nos dice, y vamos a Efesios 2:10, hermanos, ¿para qué fuimos creados? Efesios 2:10 nos dice, ¿para qué fuimos creados? Y allí nos dice, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús, ¿para buenas qué? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Escucha, mi hermano, ¿para qué fuiste tú creado? ¿Para qué fuimos creados? Para buenas obras, las cuales Dios ya las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, aunque la salvación no es por obras, porque ahí mismo nos dice en el versículo 9, pero hermanos, somos hechuras suyas, somos creación nueva, nuevas criaturas, creados por nuestro Señor para buenas obras. Así que una vida sin misericordia está negando ¿qué? Una nueva creación. Escuche, una vida que no tiene evidencia de misericordia. Hemos visto la misericordia en el perdón, en la necesidad, en la enfermedad, en la aflicción. Una vida que no expresa, que no manifiesta, y hemos visto que la misericordia es un acto de amor conmovidos que nos lleva a mirar y ayudar a aquel que está en una ruina, en una destrucción, en una desgracia. Así que ser cristiano es, hermanos, ser antes que hacer, se dice. Es mejor ser antes que hacer. Pero el ser, hermanos, me lleva a ¿qué? A hacer. Somos salvos por gracia, no hacemos nada. Primero somos. Somos hechura ¿qué? Suyas. Pero el hecho es que ese ser nos lleva a ¿qué? A ser. Si somos hechura suya, entonces es inevitable no hacer. Ninguno de nosotros puede quedarse con las manos cruzadas, hermanos. Así que nuestro Señor no usa ningún código ético rígido, hermanos, sino que su estilo de vida fluye a través de una nueva naturaleza. Esto no es algo rígido, esto nace de un corazón regenerado, de una nueva naturaleza. Así que la fe que salva, hermanos, debe mostrarle evidencias por las obras de misericordia. Cuando Dios salva a una persona, Él no simplemente mejora su comportamiento, su conducta, hermanos. Él transforma completamente. Así que la salvación no consiste en reformar a una persona, sino en crearlo de nuevo. Nosotros antes éramos ¿qué? Ya lo vamos a mirar allí, hermanos. Dios está haciendo una nueva criatura. Si Dios nos ha regenerado, nos ha dado una nueva vida, es evidente que nosotros debemos manifestar obras nuevas, no hechas por nosotros, sino creadas de antemano por el Señor Jesucristo. Son obras perfectas y agradables adelante de Dios, hermanos. La Escritura nos dice en 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Ahora, hermanos, quiero que miremos, comparemos esto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, pero él habla aquí de las cosas viejas, pero que quien está en Cristo pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Ahora miremos de cuáles obras viejas está hablando y entendamos las nuevas. Y el apóstol Pablo nos ayuda a seguir comprendiendo nuestra antigua condición. Miremos Tito 3, versículo 3. Tito 3, 3. Y miremos entonces que Pablo nos dice
que las cosas viejas pasaron. Y nos dice allí, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Usted puede encontrar misericordia aquí? No la hay. Nosotros, aunque una persona naturalmente pueda moverse hacia alguien, nunca lo hará porque es una obra preparada de Cristo, solo aquellos que han sido regenerados. Si una persona puede ir por un lado y ver y compadecerse, ¿cierto? Pero las personas llevan el pensamiento, bueno, esto me va a ganar el reino de los cielos. Yo voy a ser salvo por las obras, porque mucha gente cree que los seres humanos somos salvos por obras. Somos salvos por una sola obra, la de nuestro Señor Jesucristo. Que fuimos salvos por esa obra, pero fuimos salvos para las buenas obras y no nuestras, son las de Cristo. Porque cada obra que nosotros hacemos exalta a Cristo. Cuando el hombre sin Dios hace una obra, exalta a sí mismo. Ahora bien, nuestra condición era esto. Pero luego Pablo dice que Dios intervino, pero luego Dios dice, pero Dios intervino. Ver 4, pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Dios y Salvador, vemos la intervención de Dios y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Así que lo que tenemos aquí, hermanos, describe nuestra antigua condición, pero Pablo también dice, pero Dios intervino. Dios intervino en nosotros y nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino ¿por qué? Por su misericordia. Así que entienda algo, nuestra salvación nació ¿de la qué? De la misericordia. Escucha bien. Porque esto es bien importante, hermanos. Por eso entonces, si nuestro primer argumento, el primer propósito, hermanos, la primera razón persuasiva es que ¿cuál es el propósito de la nueva creación? Hermanos, pues el propósito de la nueva creación, que si nosotros hemos sido nuevas criaturas, hemos sido salvos por su misericordia, entonces el propósito de la nueva creación es que reflejemos aquello que hemos recibido. Por eso dice, juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia. Así que esta es una razón persuasiva. El hecho es que yo he sido salvo por misericordia y tengo esta razón persuasiva para hacer misericordia. Debo reflejar aquello por medio de lo cual he sido salvo, he recibido salvación y es por misericordia. Por eso Efesios 4:24 declara. Efesios 4:24. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esta es una nueva criatura, un hombre que ha sido creado en la santidad, en la justicia y santidad de la verdad, creado según Dios, su imagen y su semejanza. Está el sello de la justicia y la santidad y la verdad. Y Colosenses 3:12 nos ayuda también. Colosenses 3:12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Hermanos, se nos dice que el hombre nuevo, según la imagen de Dios, ese hombre renovado, transformado, que fue salvo por misericordia, él debe expresar, él debe ser su vestidura como escogido de Dios, él debe lucir ¿qué? Hermanos, cuando usted se viste, usted está luciendo un traje, una prenda, algo que lo está cubriendo, pero lo está luciendo. Así que, hermanos, ¿cómo debe lucir el regenerado, el convertido que ha sido salvo por misericordia? Santo y amado, y debe ser de entrañable ¿qué? Misericordia. Una misericordia profunda en él.
Hermanos, hay muchas personas y yo tuve la oportunidad y fui un hombre como ese al principio, hermanos, porque me faltaba la sabiduría de Dios. Y veía a un hombre en su maldad y su iniquidad y lo que uno no miraba, antes de mirarlo a él, no se miraba a uno a sí mismo. Y muchas personas creen que porque Dios les ha salvado, nosotros podemos mirar a un impío, un hombre pecador, con todo el odio y decir, desearle el infierno, la destrucción. Lo que aborrecemos y odiamos es su pecado. Pero la persona tenemos que misericordia. Ahora, hermanos, la misericordia no es un accesorio del cristiano. Es una prenda esencial del nuevo hombre. Escuche, el nuevo hombre, el que ha nacido de nuevo, él se viste ¿de qué? De misericordia. Refleja lo que Dios es en él, lo que Dios ha hecho en él. Él es compasivo, Él es misericordioso, Él es perdonador. Antes de lanzar cualquier juicio, se pone en ese lugar. Hermanos, la misericordia no solo está relacionada con nuestra naturaleza, nueva naturaleza, también está relacionada con el carácter de aquel que nos creó, que nos salvó, hermanos. Así que la misericordia cumple una función representativa. Escuche, la misericordia cumple una función representativa. ¿Por qué, hermanos? Y eso me lleva a mi segundo encabezado. Porque nosotros fuimos hechos a imagen y a semejanza ¿de quién? De Dios. Y ya hemos visto que ese Dios nos hizo a imagen y a su semejanza y debemos lucir y vestir ¿con qué? Con una entrañable, con una profunda ¿qué? Misericordia. Así que uno de los propósitos más elevados de la salvación es restaurar en nosotros la imagen moral de Dios que fue dañada por el pecado. Y de esta manera, entonces, la misericordia va a cumplir una función representativa. Dios, que desea que el mundo pueda ver algo de su carácter, Él lo hace a través de sus hijos. Cada uno de nosotros que somos luz del mundo, sal de la tierra, que somos cartas leídas, vamos a reflejar, hemos sido salvos por Él. La nueva imagen está en nosotros, la imagen de su santidad, de su justicia y su verdad está en nosotros. Estamos vestidos de misericordia. Así que, hermanos, al nosotros ser misericordiosos, vamos a reflejar el carácter del Padre, hermanos. San Mateo 5, verso 45. Bueno, leamos desde el 44, que esto luego lo desarrollaremos cuando lleguemos allí. Dice, pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir sol sobre buenos, sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Hermanos. Así que la Escritura nos está declarando reiteradamente que Dios es un Dios misericordioso, hermanos. Así que cada uno de nosotros debe reflejar el carácter del Padre, ese carácter misericordioso de Dios, que hace llover sobre buenos y malos. Dice la palabra de Dios que hace salir el sol también sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y significa entonces que yo debo vestir esa misericordia, yo debo reflejar esa misericordia, y esta es una evidencia del carácter de los hijos del reino de Dios, hermanos. Esta es la bienaventuranza, es de aquel que haya hallado misericordia en Cristo, ha encontrado misericordia, y él refleja ese carácter misericordioso. De lo contrario, una persona que haya alcanzado misericordia y no refleja este carácter, simple y llanamente muestra una caricatura de Dios, no más. No refleja su imagen.
sino una caricatura, algo grotesco, algo horrible, algo que no se parece a Cristo. Recuerden, los hijos del reino, todos los del sermón del monte, somos cartas leídas, somos luz del mundo y sal de la tierra, una evidencia para todos. Dios siempre se muestra misericordioso. El Salmo 103 dice en el versículo 8, misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. El Salmo 86:5 nos dice, porque tú, oh Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia. Y siempre nos está diciendo que su misericordia es grande, que su misericordia es grande, hermanos. Ahora, la misericordia no es simplemente algo que Dios hace. No, Dios es ¿qué? Misericordioso. No es simplemente algo que Él hace, sino que Dios es misericordioso. Y nosotros también, como le dije, hemos sido salvos. Somos salvos, pero hacemos. Primero somos y luego hacemos. Hemos sido salvos. Somos ciudadanos del reino. Hemos experimentado la misericordia de Dios. Así que nosotros también entonces debemos ser misericordiosos. Ahora, como hemos visto, la misericordia nos muestra un modelo principal. ¿Cuál es el modelo principal? Ya lo vimos. Como vuestro Padre dice aquí, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Así que tenemos el primer modelo de misericordia, es nuestro Dios el Padre. Cada acto de compasión hacia el afligido, el necesitado, cada acto de perdón otorgado y cada gesto de bondad inmerecida, hermanos, proyecta al mundo la imagen de Dios, hermanos, cuando servimos. En cada acto de misericordia, recuerden que vivimos en un mundo donde la gente paga mal por mal, mal por bien, y la gente vivimos un mundo tan totalmente opuesto a una realidad bíblica, hermanos. Hay odio, hay falta de perdón, hay resentimientos, raíces de amargura, nadie quiere perdonar, nadie quiere humillarse, nadie quiere ser humilde, nadie quiere ser misericordioso. Oh, hermanos, tremendo. Pero esa es la realidad. Pero nosotros, hermanos, debemos reflejar, imitar al Padre. Debemos imitarlo. Leía una vez, creo que era el pastor Spurgeon, estaba predicando y fue una persona de la realeza a escuchar su mensaje. Y creo que su sermón era de la misericordia. Y esta mujer entró y qué sermón tan hermoso y maravilloso. Pero ella tenía su mayordomo, el que le guiaba su carro, su carruaje. Pero afuera estaba haciendo un sol impresionante y terrible. Y él le tocó quedarse al lado del carruaje. Pero salió alegre y feliz de escuchar un sermón. Pero no cambió su vida. Hermanos, cuando los creyentes vivimos sin misericordia, estamos presentando una imagen distorsionada de Dios. Totalmente distorsionada, hermanos. Cuando usted no perdona, cuando usted ve el dolor y no se acerca, no ora. Cuando usted ve la necesidad y sabiendo que puede, no lo hace. Usted está dando una imagen distorsionada de Dios. Esa no es la imagen de Dios. Esa no es en ninguna manera. Pero cuando practicamos la misericordia, pues lógicamente mostramos una imagen fidedigna del Padre. Así que, hermanos, como nuestro punto lo dice, es una razón ineludible que tenemos que reflejar la imagen de Dios. De ese Dios misericordioso, nosotros debemos reflejar esa imagen. Nuestro primer modelo es Dios, nuestro Padre, y también su Hijo Jesucristo, hermanos. Así que, hermanos, la misericordia no solamente refleja el carácter divino de Dios, no solamente reflejamos ese carácter de Dios,
también constituye, hermanos, una ofrenda espiritual que Dios recibe de mucho agrado. Cuando nosotros obramos misericordia, es un sacrificio, es una ofrenda agradable para Dios. Y me lleva a mi tercer encabezado. Así que hay un problema, y es que muchos cristianos tienden a pensar, piensan muchas veces que agradar a Dios consiste únicamente en asistir a la iglesia, cantar himnos, participar en actividades de la iglesia, hermanos. Pero Dios siempre ha enfatizado, hermanos, que la misericordia está por encima de cualquier ritual. Si tú vienes al altar y traes tu ofrenda, vaya primero y póngase de acuerdo con su prójimo y venga y sí, presente la ofrenda. Los fariseos impedían al hombre suplir las necesidades de su padre. Le dijo, ustedes son hipócritas, porque al hijo le dicen, lo que tengo solamente es para qué, para ofrendarlo, y no le dejan hacer misericordia con quién, con sus padres. O sea que antes de cualquier ritual, Dios pone por encima el sacrificio de la misericordia. Supremamente, sobre todas las cosas, hermanos. Así que nosotros debemos entender muy bien estos. Oseas 6:6. Libro de Oseas, capítulo 6, versículo 6. Dice allí, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios. Hermanos, verdaderamente esto es mayor que un holocausto. Esto es mayor que un sacrificio, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que los holocaustos. Dios quiere esto es mayor que un sacrificio, hermanos. Por eso el Señor Jesucristo citó 2 veces, hermanos, Mateo 9:13, Mateo 9:13. Cita esto. Y pues aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y en Mateo 12:7 dice allí, y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Así que Jesucristo nos está mostrando su enorme importancia de la misericordia, hermanos. Así que Dios rechaza una religión que solamente canta alabanzas, va a la iglesia, pero ignora la misericordia. La misericordia es una expresión práctica de adoración, hermanos. O sea, cuando nosotros ejercemos la misericordia, estamos haciendo un acto práctico de adoración. Estamos ofreciendo un sacrificio a Dios. Hebreos, capítulo 13, versículo 16. Así que la razón que tengo bíblicamente para ser misericordioso no es solamente porque tengo hermanos, tengo la imagen de Dios en mi vida que es misericordioso, sino porque es un sacrificio que agrada a Dios. Ahora, si yo vivo para su gloria, su honra y su alabanza, que ese es el propósito cuando iniciamos, ¿cuál es el propósito? Que vivamos una vida ¿para qué? Para su gloria, que mostremos misericordia para que vivamos para su gloria. Así que dice Hebreos 13:16. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios.
Entonces, déjeme preguntarle una cosa y la respondemos aquí. ¿Cómo llama Dios la ayuda al prójimo? Según este texto. ¿Cómo llama Dios la ayuda al prójimo? Sacrificio. Escucha bien. Sacrificio. Lo leemos. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no olvidéis, no os lo olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Así que, hermanos, la verdadera adoración, hermanos, la misericordia se convierte en verdadera adoración, hermanos. La verdadera adoración, entonces, hermanos, sale del templo y llega a las necesidades humanas. Recuerden cuando vino el que tenía que dejar y tenía que irse a perdonar a quién, a su semejante. Deja la ofrenda y vaya y póngase que a cuentas. Y luego si ven y ofrece tu ofrenda. Y luego ven y ofrece tu ofrenda. Hermanos, eso es muy importante. Muy, muy importante. La verdadera adoración sale del templo, sale de las cuatro paredes, hermanos. Sale. Y llega a las necesidades humanas de los hermanos. De tales sacrificios, ¿Dios qué? Se agrada. Y es tan importante y está por encima de todo. ¿Por qué? Porque el Señor dice que cuando reúna unos a la derecha, venid benditos de mi Padre, dice a la derecha, tuve hambre, tuve sed, estuve en la cárcel, me visitaste, dice el Señor. ¿Me lo hiciste a quién? A mí me lo hiciste. Al Señor. Entonces yo debo entender que una razón bíblica poderosa, innegable que tengo para ser misericordioso es que cada acto fue preparado por Dios y Dios lo llama ¿qué? Sacrificio agradable a Dios. Así que la adoración sale de estas cuatro paredes. La adoración llega a la necesidad humana. La verdadera adoración. Y cuando esa adoración llega al prójimo, al necesitado, ¿qué va a suceder? Que otros van a ver que tú estás sacrificando y adorando y glorificarán a Dios por tus buenas obras. Pero ahora, existe una razón mucho más poderosa para vivir de esta manera, hermanos. No solamente tenemos el mandato de Dios, que es un mandato, sino que tenemos delante de nosotros el ejemplo perfecto. ¿Y ese ejemplo es quién? Cristo. Es nuestro ejemplo supremo, hermanos. Toda la vida de nuestro Señor Jesucristo, Él se la pasó, hermanos, demostrando y haciendo ¿qué? Misericordia. Todo el tiempo de su vida. Y Él dijo, sed imitadores de mí. Así que si queremos comprender la misericordia, hermanos, debemos siempre mirar a Cristo. Y vamos a ir a Mateo 9:36. ¿Qué sucedió cuando Cristo vio las multitudes? Que nuestra petición aquí, Mateo 9:36. Vamos de 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Así que vemos que cuando el Señor vio las multitudes que estaban esparcidas, sin pastor, significa sin guía, sin orientación, sin palabra, sin amonestación, sin corrección, sin edificación, sin consolación, entonces Él dijo que tuvo compasión de ella, de las multitudes. Y este es el ejemplo que tenemos. El ejemplo supremo es que el Señor es compasivo y en su ministerio
Él manifestó continuamente esa compasión. ¿Qué manifestación tenemos cuando vio a los enfermos? Mateo 14, versículo 14. Mateo 14, 14. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban, ¿qué? Enfermos. Pero a nosotros se nos dice, estuve enfermo y qué. Ahora, yo quiero dejarles bien claro esto, mis amados hermanos. Muchas veces ustedes creen que el pastor es la persona encargada de visitar a todos los enfermos. Cuando ustedes me preguntan por alguien enfermo, yo lo recibo y lo atiendo y me gusta que me pregunten. Pero también eso, hermanos, debe llevarnos a una reflexión. Porque cada uno de nosotros es responsable delante de Dios. Usted debe demostrar, hermanos, que usted es un hijo del reino, haciendo misericordia. Y eso es algo que ha estado en la mente quizá de muchos. Y yo quiero que usted pueda sacarse eso de su mente, de su cabeza. La responsabilidad es de todos nosotros. Todos nosotros. Todos somos los nacidos de nuevo, somos hijos de quién? Del reino. Déjeme preguntarle, ¿usted ha visitado a las viudas? ¿Usted ha visitado a los enfermos? ¿Usted ha animado a los huérfanos? ¿Usted ha sabido de la necesidad de su hermano y usted ha hecho lo imposible por ayudarlo? Estas son las preguntas que deben llevarnos a reflexionarnos. Porque si decimos que somos de Cristo, somos seguidores e imitadores ¿de quién? De Cristo. ¿Y Cristo qué? ¿Tuvo compasión de qué? Él vio las multitudes y tuvo compasión de ellas. Vio la cantidad de enfermos y tuvo compasión de ellos. Ahora la pregunta es, ¿tú tienes compasión también? Hermanos, esto debe enfrentar la verdad de nosotros. Marcos capítulo 1, verso 41. Perdón, estoy aquí. Marcos 1, no, sí, 41, 1, 41. Damos el verso 40 porque es una petición que le hacen. Vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. ¿Y Jesús qué? Teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Hermanos, Jesús se conmovió por las multitudes, tuvo misericordia por los enfermos, cuando observó el dolor humano. Vino él un leproso, hermanos. Es impresionante los leprosos en aquel tiempo y siempre ha sido una cosa terrible. Yo he tenido la oportunidad de ver leprosos y es una cosa muy terrible uno ver a un ser humano en una condición de esas. Y el Señor observó el dolor humano y fue movido a misericordia. Pero ¿sabe dónde está la mayor expresión de misericordia de nuestro Señor Jesucristo? En la cruz, hermanos. En la cruz. La expresión de máxima misericordia se encuentra en la cruz. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Tenemos este ejemplo. Cristo dio su vida, ¿qué? Por nosotros. Y el Señor dice que nosotros debemos dar la vida ¿por quién? Por nuestros hermanos. El acto más grande de misericordia, de compasión,
allí en la cruz del Calvario, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros no éramos dignos, nosotros no éramos justos, nosotros no éramos amigos de Dios. Sin embargo, Cristo tuvo misericordia de nosotros, hermanos. E incluso el Señor, cuando estaba allí crucificado, le dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que la cruz es el monumento más grande, hermanos, eterno de la misericordia del Señor. Y el apóstol Pedro, mire lo que dice en 2:21, ya concluyendo. Primera de Pedro 2:21. Él nos dice allí: mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y ha dado gloria, para que vuestra fe y nuestra esperanza sean ¿en qué? Perdón, hermanos. Primera de Pedro 2:21. Estaba leyendo donde no era. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos ¿qué? Ahora, hermanos, Cristo se la pasó haciendo bienes, recibió males. Ahora no es que usted haga bien, haga misericordia y le diga, y le pagaron mal, y dice: hasta me pago mal. No vuelvo a ayudar a nadie. No le vuelvo a servir a nadie. Pregúntese, ¿cuántas veces le ha fallado a Dios usted? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces le hemos fallado al Señor desde que nos llamó y tuvo misericordia? Pero queremos superar a Dios. No, hermanos, no se trata de eso. La misericordia, hermanos, que hemos recibido, debemos manifestarla. Debemos seguir las pisadas del Maestro. Él allí en la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esto nos enseña. Pedro dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Eso significa siempre. Siempre, hermanos. No que yo ignore el pecado, ignore la maldad, no de ninguna manera, sino que el Señor me enseña a perdonar como Él nos ha perdonado. Así que, hermanos, hemos visto entonces que la misericordia no es una virtud opcional para el cristiano, es el resultado de una vida transformada en Cristo Jesús. Es el resultado de haber nacido de nuevo, hermanos. Y hemos visto esas 4 razones persuasivas para ser misericordiosos. Así que la misericordia es el propósito de nuestra nueva creación, hermanos. La misericordia refleja fielmente la imagen de Dios. La misericordia constituye un sacrificio vivo que agrada al Señor. Y la misericordia sigue el ejemplo supremo de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos, esto nos lleva a las aplicaciones. Nuestra primera aplicación: el creyente misericordioso demuestra que ha experimentado la gracia de Dios. Una persona puede decir: no, es que yo soy salvo. Miren, nomás uno se da cuenta en muchas personas que hablan de su salvación con referente a otras personas y lo hablan con una arrogancia, con una altivez. Mas cuando una persona que verdaderamente ha sido salva, esa persona sabe que primero en él hubo una ruina y una deuda impagable. Entonces él es humilde, él es humilde. Y él dice: por la gracia del Señor, ¿soy lo que? Soy. Entonces habla con otra persona de su salvación y le comunica y le dice: yo no merecía, solamente es por la gracia del Señor. Y lo invita también a confiar en el Señor, a poner la confianza en el Señor. Pero hay gente que habla de su salvación con una arrogancia y un menosprecio hacia los demás. O sea, cuando hablan de su salvación, hablan de tal manera que hacen menosprecio hacia las demás personas. Cuando hablamos de nuestra salvación, debemos hablar de tal manera que la otra persona quiera decir: yo también yo también quiero. Pero no que vean a un hombre hablando de su salvación con arrogancia, con menosprecio hacia los demás, porque no son salvos o porque son pecadores. Aquel que ha sido redimido, el creyente misericordioso, entonces, él experimenta, manifiesta la gracia del Señor. Así que una fe que no produce compasión debe ser examinada. Pablo dijo: la fe sin obras es ¿qué? Muerta.
Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré, mi fe te lo demostraré. ¿Por qué? Por las buenas obras. Yo te demostraré que he creído. ¿Por qué? Porque obro conforme la justicia. Así que quien ha sido perdonado mucho, aprende a perdonar ¿qué? ¿Mucho o poquito? Mucho. Por eso Pablo dijo, yo soy el mayor pecador de todos. El problema de nosotros es que nos creemos demasiado buenos. No, a mí no se me perdonó tanto. La Escritura dice que todos nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y éramos por naturaleza enemigos de Dios, lo mismo que los demás. Entonces, hermanos, muchas personas que aducen que no, es que yo no había pecado tanto. No, usted nació muerto en delitos y pecados, lo mismo que yo, y nacimos enemigos de Dios. Así que, hermanos, cuando nosotros reconocemos que Dios nos perdonó mucho, que no merecíamos, porque dice, ya leímos en Romanos, que Cristo murió cuando nosotros éramos ¿qué? ¿Buenos? Cuando éramos pecadores. Así que un creyente verdadero está dispuesto a perdonar ¿qué? Mucho. Él no dice, yo ya lo he perdonado demasiado, es suficiente. Es suficiente. De aquí en adelante ya no le perdono una más. ¿Qué hijo del diablo? No, hermanos. Ese creyente siempre se acordará de que lo que a él le perdonaron nunca lo podía pagar. Así que preguntémonos, ¿mi vida refleja la transformación, hermanos, que Dios ha producido en mí? O sea, ¿mi vida está reflejando realmente esa transformación? Yo tengo la imagen de Dios, reflejo la misericordia. Y vamos a nuestra segunda aplicación. Nuestra familia debe poder ver el carácter reflejado en el trato, hermanos, cada día. Cada día. La iglesia debe ser conocida por la misericordia y no por la dureza. La misericordia y no la dureza. Hay muchas personas muestran siempre que es la dureza, el carácter. No, hermanos. Nuestro trato sobre los débiles, hermanos, revela cuánto comprendemos el corazón del Padre. Cuando nosotros tratamos a los débiles, entendemos, hermanos, comprendemos el corazón de quién? Del Padre. Y siempre debemos estar pensando en nosotros, recordando todo lo que el Señor hizo por nosotros. Hermanos, ¿de dónde nos sacó el Señor? La misericordia que ha tenido, cómo nos ha traído hasta este día. Así que preguntémonos, ¿la gente puede aprender algo acerca de Dios observando cómo nos tratamos los unos a los otros? La gente puede aprender algo de nosotros, de Dios, aprender de Dios a través de nuestro trato. La Escritura dice que somos cartas que abiertas y leídas. O sea, en nuestro trato la gente puede ver verdaderamente a Dios, podemos reflejar ese carácter misericordioso del Señor. Vamos a nuestra tercera aplicación. Dios se agrada cuando ayudamos al necesitado, ya lo vimos. Una iglesia misericordiosa glorifica más a Dios que una iglesia llena de actividad, pero vacía en compasión. Una iglesia, hermanos, misericordiosa glorifica más a Dios que una iglesia llena de actividad, con corazón vacío de compasión. Hermanos, la misericordia cuesta tiempo, cuesta recursos, cuesta esfuerzo y cuesta comodidad. Escuche, hacer misericordia. ¿Ustedes recuerdan cuando cuando el hombre había caído en manos de ladrones y pasó el sacerdote y el escriba y venía el buen samaritano? ¿Qué hizo el buen samaritano? De lo que llevaba, vendó sus heridas y lo lleva al mesonero y le dice, cuídemelo y todo lo que gaste cuando vuelva, te lo pagaré. Hermanos, escucha esto. Hacer misericordia cuesta. A Jesucristo le costó ir ¿hasta dónde? Hasta la cruz. Y cuesta también, ¿por qué?
Porque muchas veces hacemos bienes y recibimos males. Por eso es un sacrificio. Por eso es un sacrificio. ¿Por qué? Porque cuesta tiempo, esfuerzo, comodidad, hermanos, recursos. Cuesta. La misericordia del Señor costó para Él un precio muy alto, hermanos. Así que, hermanos, por eso hacer misericordia bíblicamente no lo puede hacer cualquiera, solamente un hijo del reino, alguien que ha nacido de nuevo. Solamente, hermanos. Así que preguntémonos, ¿cuándo fue la última vez que mi fe produjo una acción concreta de misericordia? ¿Cuándo fue la última vez? Vamos a nuestro cuarto aplicación. Nunca podremos mostrar más misericordia de la que Cristo mostró hacia nosotros. Nunca, hermanos. Jamás. Jamás. Eso también es muy importante. Recordar que la cruz destruye el orgullo y alimenta la ¿qué? La compasión, hermanos. Hermanos, quien contempla frecuentemente la misericordia de Cristo termina siendo transformado por ella cada día. Me enseña a ser más como ¿qué? Más como Él. Practicar la misericordia me enseña a ser más como Él. Así que la pregunta es, ¿estoy siguiendo realmente las pisadas de Cristo? Cada vez que trato a los demás, ¿sigo a Cristo? ¿Lo imito? ¿Lo reflejo? Esa es una buena pregunta, hermanos, para respondernos nosotros mismos. Así que la misericordia no es cualquier cosa, hermanos. La palabra suena bonito, suena muy hermoso. Y hoy debemos reconocer aquí que a nosotros nos falta más misericordia. Ninguno de nosotros nos escapamos aquí. Porque nosotros debemos ser más como ¿quién? Como Cristo. Así que debemos ser más misericordiosos que todavía. Yo le alabo a ustedes, hermanos, porque aquí han sido muy misericordiosos. Pero aún nos falta ¿qué? Más misericordia. Porque la Escritura dice, y no se cansen de hacer ¿qué? El bien. Y de la ayuda mutua y de hacer el bien, no se vayan a cansar. Porque de tales sacrificios se agrada Dios. Amén. Y ya por último, mi resumen, hermanos. Recuerden que fuimos creados de nuevo para manifestar el carácter de Cristo. El Dios misericordioso que nos salvó, hermanos. La adoración que Él recibe con agrado está acompañada de compasión práctica. Por eso las aplicaciones son prácticas. Debemos practicar. ¿Nos lleva a qué? ¿Cómo voy a usar? ¿Qué voy a hacer con este sermón de la misericordia? De las razones para ser misericordioso. Y estas razones son para irnos a la práctica, hermanos. Y el Salvador que seguimos, hermanos, camino por la senda de la misericordia hasta la cruz. Por eso cada vez que nosotros perdonamos, hermanos, ayudamos, restauramos, consolamos, extendemos gracia inmerecida, estamos reflejando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y la evidencia de que hemos recibido misericordia de Dios es que ahora vivimos mostrando que misericordia a los demás. Soli Deo Gloria. El Señor nos bendiga, el Señor nos ayude cada día a ser más que más misericordiosos. Y me falta la última enseñanza de la misericordia. Cumplimos 3 enseñanzas. Que Dios nos ayude, hermanos, cada día a los hijos del reino a ser más misericordiosos. Orémosle al Señor, pidámosle que nos ayude. Padre, gracias te damos por tu enseñanza, por tu edificación, por la demostración de tu amor y de tu misericordia para con cada uno de nosotros. Señor, al recibir esta enseñanza reconocemos que nos ha faltado más misericordia, porque la medida y la meta es siempre, la medida y la meta y la estatura y la regla es Cristo, así como tú nos has enseñado. Y la medida y la meta y la regla es el Padre, así como vuestro Padre es misericordioso, para que seáis hijos de vuestro Padre. Señor, cuando nos examinamos y somos confrontados por esta verdad,
reconocemos delante de ti que todavía nos falta tener mayor misericordia para con nuestros semejantes. Ayúdanos, Señor, a traer gloria a tu nombre, a que el mundo pueda ver y reconocer tu imagen, que podamos reflejar la imagen de Cristo al estar vestidos de esa misericordia, Señor. Ayúdanos cada día a ser compasivos, justos, misericordiosos, a conocer la necesidad espiritual, física y material, Señor. Y en la medida que tú nos has dado, Señor, poder nosotros cada día también, poder ayudar a nuestros hermanos, primeramente, la familia de la fe, Señor. Gracias por la misericordia inmerecida, Señor. Gracias porque tú nos has dado una misericordia que nunca, Señor, podremos verdaderamente dimensionar y entender, bendito Dios. ¿Cómo es que el Dios Santo vino a dar su vida por nosotros, Señor? ¿Cómo es que un Dios justo que declaró la muerte sobre el pecador vino a perdonarnos y a morir en nuestro lugar? Señor, gracias. Ayúdame a comprender cada día tu misericordia, Señor, para ser más misericordioso. Ayúdame, Señor, a comprender tu gran misericordia para conmigo, para amarte, para obedecerte, para serte fiel, Señor. Ayúdanos a vivir en asombro por ese amor, por esa gracia inmerecida cada día, para que haya una respuesta de amor, de alegría y de gozo y de gratitud en nuestro corazón por toda la misericordia tan grande que tú has tenido para con cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a poner por obra esta palabra. Te lo pedimos en los méritos de tu Hijo Jesucristo. Y te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.